A continuación, la lectura de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos. Lunes 1 de diciembre. Tipo y antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica ese tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. 1. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. 2. En la experiencia de la Iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Y 3. Al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación y la esperanza última que tenemos. Observa los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el Santuario. ¿Cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas? La cristológica, la eclesiológica y la escatológica. Israel, fase cristológica. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fase eclesiológica, Gálatas 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y la fase escatológica, Apocalipsis 7, 4 al 8 y 14. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Éxodo, la fase cristológica, Mateo 2, 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. En la fase eclesiológica, 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y en la fase escatológica, Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas. El santuario, la fase cristológica, Mateo 26:61, Juan 1:14 y 2:21. Mateo 26:61. ¿Qué dijeron? Esto dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 2:21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En la fase eclesiológica, 1 Corintios 3, 16 y 17 y 2 Corintios 6, 16. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en la fase escatológica, Apocalipsis 3:12, 11:19, 21:3 y 22. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 21:3 y 22. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Puesto que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Raúl de Derem, Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, páginas 75 y 76. ¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos?